¿Crees que la química es solo mezclar? Pues no. La química nace en el año 4000 a.C., mejor llamado como el amanecer del bronce. Las civilizaciones antiguas aprendieron a tomar dos metales, cobre y estaño, y fundirlos para crear uno más fuerte. Este sería el bronce. La primera alineación química importante. En el año 3000 a.C., mejor conocido como química en el antiguo Egipto. Los egipcios son expertos en química aplicada. Usan sales y aceites complejos en la momificación, demostrando un profundo conocimiento empírico de la conservación. En el año 440 a.C., mejor llamado como la idea filosófica del átomo. Los filósofos griegos Demócrito y Leucipo proponen una idea revolucionaria: la materia no se puede dividir infinitamente. Existe una partícula final del átomo. En el año 350 a.C., mejor llamado como el dominio de Aristóteles. Aristóteles rechaza la idea del átomo y consolida la creencia de que todo está hecho de tierra, agua, aire y fuego. Esta idea errónea dominará Occidente por 2000 años. Y vi el año 300 después de Cristo, mejor llamado como el nacimiento de la alquimia. Se inicia la búsqueda mística. Los alquimistas buscan dos cosas: la piedra filosofal, para hacer oro, y la panacea universal, cura para todo. En el año 800 después de Cristo, mejor llamado como los avances árabes en laboratorios, el erudito Ibn Ibar revoluciona las técnicas, y desarrolla la destilación y la cristalización, y aísla ácidos poderosos como el sulfúrico. En el año 1661, mejor llamado como el primer paso a la ciencia, Robert Boyle publica El químico escéptico. En él, da la primera definición cercana a la moderna del elemento, separando la química de la alquimia. En el año 1700, mejor llamado como la fallida teoría del flogisto, se propone que todo lo que arde contiene flogisto. Cuando un objeto se quemaba, simplemente liberaba este elemento mágico, que sería el aire. En el año 1754, mejor conocido como el descubrimiento del dióxido de carbono, Joseph Black aísla el primer gas diferente al aire, al que llama aire fijo. Hoy lo conocemos como dióxido de carbono, CO2. En el año 1766, mejor llamado como el gas inflamable, Henry Cavendish aísla el gas más ligero de todos. Al quemarse, produce agua. Lo nombramos hidrógeno H. En el año 1774, mejor conocido como el gas de la vida, Joseph Priestley y Carl Wilhelm Scheele descubren, casi simultáneamente, el gas esencial para la respiración y el fuego, el oxígeno. En el año Lavoisier, la química moderna. Antoine Lavoisier refuta la teoría del flogisto y establece la ley de conservación de la masa: la materia no se crea ni se destruye. Nace la química como ciencia. En el año 1799, mejor conocido como la receta química es fija, Joseph Prost establece que una sustancia pura siempre tendrá sus elementos en las mismas proporciones de peso. Es la ley de proporciones definidas. En el año 1800, mejor conocido como electricidad y reacciones, Alessandro Volta inventa la pila voltaica, que usa reacciones químicas para generar corriente. Funda la disciplina de la electroquímica. En el año 1808, mejor conocido como la teoría atómica de Daltonian, Dalton revive la idea del átomo, pero con bases científicas. Explica las leyes químicas diciendo que los átomos se combinan en proporciones sencillas. En el año 1828, mejor conocido como el fin del mito de la vida, Friedrich Wöhler sintetiza la urea, un químico biológico, usando solo compuestos sin vida. Demuestra que no se necesita una fuerza vital para crear materia orgánica. En el año 1856, mejor conocido como el tinte y la industria química William Henry Perkin intenta hacer quinina, pero en su lugar crea la magueína, el primer tinte orgánico sintético, creando una nueva industria. En el año 1865, mejor conocido como el anillo de benceno, Auguste Kekulé resuelve el rompecabezas de cómo se unen los 6 átomos de carbono del benceno en una estructura cíclica o de anillo. En el año 1869, mejor conocido como la tabla periódica, Dmitri Mendeleev organiza los elementos conocidos en una tabla por su peso, pero, crucialmente, deja huecos para elementos que predice que existen. 1887 Ionis en soluciones. Svante Arrhenius explica que al disolver sales o ácidos en agua, estos se separan en partículas con carga eléctrica, los ionis. En el año 1897, mejor conocido como el descubrimiento del electrón, J. Thomson demuestra que el átomo no es indivisible al descubrir una partícula con carga negativa y masa muy pequeña, el electrón, $. En el año 1898, mejor llamado como los secretos de la radiactividad, Marie y Pierre Curie aíslan el radio y el polonio. Su trabajo revela que el propio átomo emite energía. En el año 1900, mejor conocido como el origen de la cuántica, Max Planck introduce un concepto revolucionario: la energía no es continua, sino que se emite y absorbe en paquets discretos llamados cuantos. En el año 1911, mejor conocido como el modelo planetario del átomo Ernest Rutherford descubre el núcleo atómico. Muestra que la masa positiva está concentrada en un centro diminuto, como un sol en el sistema. En el año 1913, mejor conocido como la cuantificación de las órbitas Niels
Bohr combina las ideas de Planck y Rutherford. Los electrones solo pueden existir en niveles de energía específicos alrededor del núcleo. En el año 1916, mejor conocido como el enlace químico al detalle Hilbert, Lewis explica cómo los átomos se unen. Introduce el enlace covalente, compartir electrones y la regla del octeto para la estabilidad. En el año 1932, mejor conocido como descubrimiento del neutrón, James Chadwick completa el rompecabezas atómico al identificar el neutrón, $N0, una partícula sin carga dentro del núcleo. En el año 1935, mejor llamado la era de los polímeros, Wallace Caradars y su equipo en DuPont crean el nylon. Este avance impulsa la química de los polímeros, plásticos y fibras sintéticas. En el año 1953, mejor conocido como la doble hélice del ADN, Watson y Crick, usando datos clave de Rosalind Franklin, proponen la estructura de doble hélice para el ADN, un hito de la bioquímica que explica la herencia. En el año 1985, mejor conocido como los fullerenos, una nueva forma de carbono, se descubre la molécula $C-60 Buckminster fullereno, una estructura de carbono que parece una jaula esférica. Abre el camino a la nanotecnología. Acuérdate, la química no es solo mezclar.